sí, predicaremos por el tema, sí, dueños, sí, de su destino. Capítulo 11 del libro del Génesis, verso número 1 al 4. Sí, el tema de hoy es dueños de su destino. Libro del Génesis, capítulo número 11. Leeremos desde el verso primero, verso 1 al versículo número 4, dice la Escritura, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Verso número 4, ¿podría acompañarme en esa lectura? Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Cuando se gestó el imperio germánico, es decir, la nación alemana, llamado tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, ellos tuvieron como filosofía el profesarle a su nación ser la raza aria, decían ellos, una raza exclusiva, raza blanca, y se pusieron a sí mismos por encima de cualquier otra nación. Al inicio compartieron mucho, diríamos, de su doctrina, de su filosofía con otras naciones, e inclusive pactaron con muchos países para hacerse fuertes. Sí, unificaron 4 naciones juntamente con Austria para poder, sí, de alguna forma, e Italia, sí, y poder de esa forma tener, diríamos, esa vitalidad o esa robustez política y también en cuanto a militarizarse. Y mis amados, esta unión y esta filosofía, diríamos que conglomeró un sinnúmero, ¿sí?, de simpatizantes. Fueron millones, de hecho, los que compartieron ya en la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler como el precursor a la cabeza de esta nueva idiosincrasia. Y lo que fue más impactante es que logró, sí, cautivar mentes, corazones, se allegó hasta el fondo, diríamos, de sus entrañas, que hicieron un juramento al Kaiser, al líder político y militar, de que darían, si fuese posible, su propia vida, sí, por esa causa. Ellos tuvieron en su debido momento una sola doctrina, si se lo quisiera cotejar bajo el aspecto religioso. Tuvieron un solo credo: defender en este caso a su líder y dar todo por Alemania. Eso fue lo que impulsó a que los hombres arremetieran sin tener consideración o estimación aún por sus propias vidas, todo para poder llegar a una causa, a un fin, de que los alemanes estuviesen por encima de cualquier otra raza, por cualquier otra nación de sobre la tierra. Y en su búsqueda, ya usted conoce obviamente la historia de la humanidad, sabrá muy bien que fracasaron. Sí, a la larga fueron más los que se unieron a los imperios, o en este caso a la nación toda ella europea, y lograron obviamente, sí, tirar abajo dicha ideología y también a dicha nación. Pero esto resultó básicamente casi en la muerte de más, sí, de 60 millones de personas. Realmente algo atroz, si se lo quiere contabilizar en cuanto a la cantidad de muertos que gestó la Segunda Guerra Mundial. Mi amado, cuando vamos a la Escritura, esa misma ideología, esa misma filosofía se presentó por primera vez en la Biblia, allí en Génesis capítulo 11.
Dios había dispuesto para el hombre luego del diluvio, ojo, luego del diluvio, cuando le fue dado a Noé, si me acompaña por favor a manera de un recordatorio, cuando le fue dado a Noé, sí, instrucciones, cuando éste salió del arca, se le dijo allí, venga conmigo al capítulo número 9, dice el Señor, sí, Génesis capítulo número 9, versículo número 1, dice allí el Señor, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, sí, es decir, sean de utilidad, sean prósperos, multiplíquense, multiplicaos, y al mismo tiempo también Dios les dijo, y llenen la tierra. Esa fue, diríamos, la instrucción general para los primeros colonizadores de un nuevo mundo. Mi amado, 8 personas serían las encargadas de llevar a cabo esta simple orden: fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Veíamos, ¿se acuerda usted que le decía que el capítulo número 10 es un anticipo? Sí, o podría bien haber estado después del capítulo 11, pero Dios quiso poner a manera de diríamos, de un pequeño adelanto de todo lo que vendría. Y en el capítulo 10 usted considerará, y se lo estudió la semana pasada, de qué manera los hombres comenzaron así a tener descendencia a través de los hijos de Noé, es decir, a través de Sem, de Can y de Jafet, siendo Sem el primogénito, siendo Jafet, que se lo nombra tercero, pero fue el segundo hijo, y el menor fue Can. Y estos tres, dice la Escritura, por medio de estos tres se pobló toda la tierra. Cuando uno va a Génesis capítulo 10, acompáñeme al versículo número 32, dice allí la Escritura, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos, hablando de esos tres iniciales, de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. No tengo, sería mentirles decir que tengo una cantidad exacta luego de que si la Biblia se concentrara, o el Espíritu Santo se concentrara en el capítulo 11, de saber cuántos promedialmente hablando existían en la Torre de Babel, o cuántos estuvieron en ese tiempo. Algo a diferencia de lo que sí se podía estimar antes del diluvio, que se dijo que posiblemente eran cerca de 70 millones de habitantes. Acá la tierra no tiene, o diríamos sus pobladores no tienen tanto tiempo, pero posiblemente sí podrían estar oscilando entre un par de millones de personas. Mi amado hermano, que si bien es cierto, para este primer indicio bíblico son bastantes, obviamente la cantidad establecida, si Dios le había determinado a todos ellos, porque si la ordenanza fue para Sem, para Can y para Jafet, estos tres debieron haber de alguna forma seguido anunciando a sus futuras generaciones, es decir, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, de que Dios les había dicho que tenían que obviamente ser prósperos, tenían que multiplicarse y que tenían que llenar toda la tierra. Esa ordenanza, con el pasar de esas generaciones, de esas primeras generaciones, se vio de alguna manera truncada. ¿Qué ocurrió? Usted recuerda en el capítulo número 10, cuando uno va por favor al versículo número 8, al versículo número 10, que dentro de las generaciones de Can surgió un hombre que luego sería considerado como un poderoso guerrero o cazador delante de Jehová. Dice el versículo, y Cus, el cual viene de los lomos de Can, engendró a Nimrod, al cual se le atribuye lo siguiente, quien llegó a ser el primer poderoso, en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y ya usted vio que eso no se refería a ser cazador de leones ni de tigres, sino cazador de almas. Dice, fue cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo, dice allí, de su reino. ¿En qué lugar? En Babel.
Cuando vamos pues, mi amado, a Génesis capítulo 11, entonces se determina que este lugar llamado Babel, que significa confusión, tenían hasta aquel entonces todos estos dice aquí, un lugar donde compartir. Tenía, dice aquí, toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora, ambas cosas parecieran ser similares, pero no lo son. De primer punto, se podría considerar que tener una sola lengua, es decir, que compartían todos un solo idioma. Todos hablaban un solo idioma. No podría establecerse que fue el idioma hebreo, por cierto, ni tampoco se podría decir que fue el idioma inglés o el español o algún otro tipo de idioma conocido. La Escritura sí nos dice que compartían un mismo idioma. No me pregunte cuál, pero tenían una sola fuente, sí, a la hora de comunicarse. Quisiera verlo de esta manera. Todo creyente, viéndolo de manera espiritual, sin importar el idioma que éste hable, mi amado, toda persona en cualquier lugar del mundo solo tiene un solo idioma a la hora de comunicarse con Dios. ¿Cuál es ese idioma? La oración, ¿verdad? Puede ser dicha en inglés, en alemán, en chino, en coreano, mi amado, en quechua, pero no importa. Todos y cada uno de los idiomas para Dios es recibido con un solo lenguaje, es decir, la oración. Ahora, dentro de esta primera generación, por así decirlo, compartían, dice la Escritura, una sola lengua, pero también compartían unas mismas palabras. Y eso, mi amado, es trascendental considerarlo, porque cuando se dice unas solas palabras o unas mismas palabras, es decir, que todos tenían una sola temática a la hora de comunicarse en su idioma. Todos tenían un solo, diríamos, objetivo o algo que los motivaba a la hora de establecer un vínculo así en la comunicación. Mi amado, no lo sé, pero yo creo que es cuando usted sale de su casa y va a su puesto de trabajo, tendrá usted allí un solo idioma. Es decir, un solo lenguaje, no solo el español, sino que hablará solamente acerca de las cosas que están relacionadas, en este caso, ¿a qué cosa? A su trabajo. Si está de pronto en una fábrica donde se hacen, no lo sé, fideos, me recuerdo, podría ser aquello, usted entrará allí y automáticamente, una vez que ingresa allí, todo el ambiente, toda la jerga que se utiliza, toda la palabra, todo tipo aún de letrero, de aviso, todo está relacionado a la fabricación, ¿de qué cosa? De los fideos. Se podrá hablar de la empaquetadura, se hablará de la máquina selladora, se hablará, mi amado hermano, del combustible para las máquinas, se hablará de las etiquetas que van en las fundas para los fideos, se hablará de pronto de las medidas de seguridad y de asepsia del control de calidad, de cómo han salido los fideos, que si los fideos esto, que si los fideos lo otro, todo irá relacionado a unas mismas palabras, los fideos. Cuando hablamos ya dentro del texto bíblico, la Escritura no solo hace considerar de que todo el pueblo de aquel entonces tenía un solo idioma, sino que todos tenían un solo eje de conversación. Y ese solo eje de conversación, o ese sentir a la hora de comunicarse, tenía que ver o estaba relacionado con una gran obra de arte, por así decirlo, de la época. He tratado de averiguar un poco con respecto a lo que se considera la Torre de Babel, y muchos la suelen subtitular con un nombre muy peculiar llamado Sigurat. Sigurat, con Z, I-G-U-R-A-T. Sigurat. Este término, nuevo para muchos, mi amado hermano, tiene que ver exclusivamente con con aquellos levantamientos de estructura que no solamente fueron referencias para cierto tipo de reinos, sino que dentro de ellos también se los establecía como íconos de adoración o considerados templos especiales para adorar por lo general a los astros e inclusive llevar a cabo el sacrificio de vidas humanas.
Los sigurat, si usted de pronto lo quisiera entender de una mejor manera, son aquellos monumentos considerados posiblemente hasta como maravillas del mundo. Por ejemplo, las pirámides de Egipto bien pueden ser considerados como un sigurat. Mi amado, es decir, monumentos que se levantaron en imperios de antepasados, pero que han quedado allí a través de la historia para transferir, sí, no solamente una preciosa, diríamos, arquitectura, sino también dejar en evidencia el poderío, la adoración, en este caso, su ideología, sus dioses, todo representado en una gran, sí, pirámide. Mi amado, así pues se levantaría un lugar llamado, sí, Babel. No solamente se hizo una torre, sino que también dirá la Biblia más adelante que se edificó una gran ciudad en dicha llanura. Sinar, como lo dice la Escritura en el versículo número 2, cuando salieron de oriente y fueron obviamente hacia un lugar o una llanura llamada Sinar, dice la Escritura que todos allí se establecieron. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Verso número 4, léalo por favor con gran detenimiento. Ahora, mi amado, cuando usted consideró la lectura en el capítulo número 9, donde Dios le dice a Noé y a sus hijos cuál era el plan que él tenía trazado para ellos, y era sencillo, la verdad. Recuerde, ¿qué cosa era? Fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Pregunto, ¿le es complejo recibir esas demandas de Dios para usted? Yo creo que de hecho es algo que todo hombre busca en esta tierra, por lo menos. Quiere ser próspero, quiere tener familia que va relacionado con la multiplicación y, si es posible, quiere tener la dicha de poder conocer la tierra. Mucha gente anhela, sueña, no solamente con vivir donde vive, sino que ir a conocer otros lugares. Y si hay la oportunidad de tener por allá también un lugar fijo, pues diría cualquiera, mejor aún. Pero estos tres tan sencillos, diríamos, demandas de Dios, fue muy severamente cuestionado por estas primeras generaciones que se multiplicaron en estos tiempos. El capítulo 11, sobre todo el verso 4, revela la condición humana en aquel entonces. Recuerda que hoy predicaremos y estamos obviamente predicando por el tema dueños de su destino. Ellos, mi amado, estas tres sencillas órdenes las vieron con mucha, diríamos así, la vieron con mucho que me importismo. De primer orden, quisiera detenerme en el verso 4 y considerar a una cada palabra. Primeramente se dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre. Edifiquémonos una ciudad y una torre. Eso iba en contraposición directa de una de las tres órdenes que Dios les había dado, la cual era: quiero que llenen la tierra. No quiero que se concentren en un solo lugar. Quiero que tengan en consideración que yo no hice Sinar para ustedes. Yo hice o puse delante de ustedes todo el globo terráqueo. Puse delante de ustedes no un pedacito, diríamos, de mi creación a su disposición. Puse delante de ustedes toda la tierra y su plenitud. Eso es como tratar de vivir en la esfera espiritual, lo digo. Es como tratar solamente de vivir mi vida de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, y así hasta que me muera. La pregunta es: ¿y cuándo habrá oportunidad de poder allegarnos a los que están fuera de ese perímetro, como dicen algunos en lenguaje posmoderno, de mi zona de confort?
Mi amado, Dios quería que el hombre salga de su zona de confort. Y Dios le ordenó anticipadamente, sabiendo obviamente el corazón o la inclinación del hombre. Dios le había dicho, no quiero que te quedes en un solo lugar. Quiero que disfrutes de lo que yo te he dado. No solamente por cuestiones, diríamos, de poder conocer otros lugares, sino también con el único afán de poder obedecerme en esto tan, diríamos, tan pequeño que te pido. Quiero que lo hagas y obviamente el único beneficiado al hacerlo serás tú. Y dice la Escritura en el verso 4 que ellos se dijeron, esas eran sus palabras, vamos a edificarnos una ciudad y una torre. Luego dirán, cuya cúspide llegue al cielo. Mi amado, esta generación tenía muy presente, porque no lo sé, pero usted, sobre todo aquellos que ya tienen una edad un poquito más madura, usted creo que sí recordará cuando por primera vez aquí golpeó de manera pero bien severa la corriente del Niño. Esto le estoy hablando de los años 1985, 86, 82, ¿verdad? Sí, por allá. Todos los que nacieron después del 82 no saben de lo que estoy hablando. Porque si bien es cierto, dicen que la corriente del Niño golpea cada año, no se comparó en nada con lo que golpeó la primera vez, sí, nuestro país. ¿Verdad? Cuando golpeó por primera vez la corriente del Niño, fue impactante. La gente dormía, o diría que se acostaba en sus camas, y cuando al amanecer, diríamos, bajaba el pie, o quería bajar el pie de la cama, eso en la ciudad, la ponía sobre el agua. Cuando decía, ¿y eso que está flotando qué es? El agua, digamos que salió, si fuera de sus proporciones normales, y a muchos esto sí le impactó. Mi amado hermano, ¿qué quiero obviamente dar a relucir? Para ellos era fresco el diluvio. No hace muchos años, por así decirlo, Dios había demostrado a la generación antes de ellos cómo su castigo había devastado toda la tierra que se había conocido. Pero ellos, al pasar obviamente no tantas generaciones, posiblemente unas 5 o 6 generaciones después, ellos, mi amado hermano, se dijeron entre sí, teniendo el castigo divino, que no fue hace mucho tiempo, dijeron, vamos a hacernos una cúspide. Y eso implicaría de un lugar alto, sumamente alto, hasta el punto que, claro, no lo iban a lograr, pero sí querían pretender hacerlo, hasta el punto de que llegue, dice la Escritura, ¿hacia dónde? Hacia el cielo. De primera instancia, ¿cuál era la intención al hacerlo? Simplemente querer ser como dioses, no necesariamente. Ellos quisieron de alguna forma no ser semejantes a Dios. Lo que quisieron es, mi amado hermano, es que si acaso a Dios se le pase por la mente volver a castigar al hombre con diluvio, ellos podrían tener un lugar donde poder salvaguardar sus vidas, donde poder mantenerse a salvo. Ellos dijeron, si Dios ya castigó al hombre, ojo, con gran diluvio, tanto así que superó hasta, dice la Escritura, ¿cuántos metros más arriba de los montes? Hasta 7 metros más arriba de toda cúspide. Nosotros vamos a hacer una cúspide por encima de cualquier otra montaña. A fin, obviamente, pensando entre ellos, diciendo, posiblemente si acaso Dios vuelva a repetir su juicio, pero ellos al mismo tiempo desestimaron la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Dios les había ordenado y también les había dicho que jamás volvería a destruir la tierra con diluvio. Jamás. E inclusive Dios habría de poner Él su propio pacto al poner ¿qué cosa? Sobre la tierra. Su arco. Eso ya lo analizábamos de manera muy pormenorizada en enseñanzas pasadas. Pero ellos dijeron no. Seguidamente les dice, por si fuésemos, ¿qué cosa? Esparcidos de sobre la faz
de la tierra. Ahora, ellos tenían presente, mi amado hermano, en sus mentes y corazones, que Dios no los quería todos así, diríamos, si bien es cierto, podrían estar unidos para poder llevar a cabo trabajos de agricultura, trabajos de pronto de ganadería, trabajos posiblemente en el campo propios o de pesca. Si bien es cierto, podrían estar unidos, pero no podían hacer nación en un solo lugar, todos los habitantes. Eso Dios no quería para ellos, no por capricho, sino para que ellos puedan, vuelvo y repito, disfrutar de todo lo que Él había puesto delante de ellos. Seguidamente, Dios también quería, mi amado, establecer un vínculo de obediencia con esta supuesta nueva generación que había aprendido de la lección que se les había dado a las generaciones antes del diluvio. Dice la Escritura, mi amado hermano, en ese sentido que ellos dicen, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Un comentarista bíblico, quisiera obviamente poderlo leer, sí, dice lo siguiente: para realizar el hombre en este entonces, en esta época, este supuesto logro necesitaba dos componentes. Y yo creo que Nimrod, del cual ya algo se hablaba la semana pasada, fue muy astuto para poder cazar o prender las almas de los hombres. Utilizó, a mi manera de ver, dos tipos de motivaciones para poder cautivar al hombre. El primero de ellos, comparto lo que dice este autor, el cual menciona lo siguiente. Sí. Dice a manera de argumento, el hombre necesitaba dos componentes. El primero, un lugar o un centro donde pudiera unificar a la nación existente. Y ese lugar fue una preciosa parcela de tierra llamada Sinar, llamado el Valle de Sinar. Ahora, el Valle de Sinar, visto bajo contexto geográfico actual, no es otro lugar más, mi amado hermano, que Mesopotamia. Es decir, la fértil Media Luna. Estaba ubicado entre el Tigris, el río Tigris, y el Éufrates. Era un lugar, mi amado hermano, que bien se podría considerar como un nuevo Edén para poder establecerse y poder prosperar. Si bien es cierto, mi amado hermano, Dios, mira, siendo Él Padre de todos, y siendo Él, mi amado hermano, digo yo, el más interesado en unificar a su pueblo, aun cuando Cristo venga y va a venir a reinar juntamente con su pueblo, aún a los que tendrá a su lado, no los mantendrá a su lado, los mantendrá, amado hermano, reinando por toda la tierra a todas las naciones. Dios de alguna forma estableció un orden, y ese orden no puede ser, en este caso, violentado o quebrantado. Mas, sin embargo, dentro de esta motivación, la primera, tener un lugar idóneo para poderlos congregar, también tenía que tener este segundo elemento, una razón idónea para poderlos también manipular. Y esa razón tenía mucho que ver con el temor que el pueblo sentía en aquel entonces. Mi amado, Nimrod fue un hombre muy astuto, no solamente al ubicar la llanura, porque me imagino que él fue el que la exploró, y él fue el que dijo, este lugar es el lugar idóneo para poder congregar a todos los que estamos en esta generación, sino que también utilizó la manipulación del miedo. ¿Qué hombre no haría cualquier cosa por temor? ¿Qué hombre no podría inclusive arriesgar la vida de otros para salvarse a sí mismo? Y Nimrod fue astuto al decir, ¿se acuerdan del diluvio? Claro que no, mi tatarabuelo me contó de aquello. Can me lo contó, voz fidedigna, él viene de Noé. De verdad, sí, fue terrible. Y por ahí me imagino que Nimrod dijo, ¿y si se volviera a repetir? ¿Y si Dios volviera a desencadenar su ira? ¿Qué podríamos hacer? Mi amado, y de a poco comenzó, ¿qué cosa? A vender una idea. A vender, mi amado hermano, sí,
un enfoque totalmente, claro, distinto a lo que Dios había establecido. Todo esto creó el escenario perfecto para que el hombre pudiera ser penosamente manipulado. ¿Usted no cree en la manipulación de la gente? Sí, lo hay, y bastante. Un marido puede manipular a su mujer con temor, con miedo. Un muchacho puede manipular a otro que le dé todo lo que tiene. Simplemente diciéndole, y si no me lo das, te caigo a golpe. La manipulación, basada en el miedo, mi amado, puede cautivar la vida de un ingenuo. Mi amado hermano, dice pues la Escritura, yo quisiera dentro de este precioso texto que lo es, Génesis capítulo número 11, considerar también ciertos aspectos dentro de este escenario bíblico. Venga conmigo, por favor, y acompáñeme de primera mano, allá en Amós, en el capítulo número 3. Nimrod consideró un principio que obviamente la palabra también lo contempla. Él sabía que no podía llevar a cabo su propósito si este libro o este pasaje bíblico no se lo implantaba en la mente y el corazón de la gente. Amós capítulo número 3, verso número 3 también. Amós 3, verso 3. ¿Lo tiene? Rescato ese pasaje que dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Lo tiene? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Tú crees que Nimrod hubiera podido lograr su propósito por sí solo o con unos cuantos? Imposible. Mi amado, su influencia fue de tal naturaleza que hizo un lavado de cerebro en toda aquella generación. Este mal, mi amado hermano, si bien es cierto, o esta manipulación fue sacada del contexto bíblico, si lo quiero poner bajo el marco bíblico, pero para nuestra edificación, también la Biblia nos dice allá en Mateo capítulo 18, acompáñeme por favor, verso número 19, también nos dice lo siguiente. Esto ya visto de una manera, de contraste. Mateo capítulo 18, verso 19 me dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, que uno puede utilizar o bien utilizar esa unidad para provecho del reino de los cielos, pero también puede utilizar esa unidad para hacer, mi amado hermano, un caos del mandamiento de Dios en la tierra. Dios no desea que el hombre, obviamente, sea un manipulador para lo negativo o para lo malo. La Escritura nos narra allá en el capítulo número 11 del Génesis que a la acción del hombre, dice la Escritura, verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, esto no nos cause rareza o extrañez. Quisiera, por favor, nuevamente ir al mismo libro del Génesis, pero un poco más adelante. Acompáñeme, por favor. Y venga conmigo allá el capítulo número 18 del libro del Génesis. Génesis capítulo número 18. ¿Lo tiene? Dice el Señor, verso 1 en adelante: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él, está hablando de Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos, hablando de Abraham, y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio,
salió corriendo de la puerta y de su tienda a recibirlos y se postró, dice la Escritura, ¿en dónde? En la tierra. Y allí, mi amado hermano, de allí en adelante, usted obviamente lo leerá de manera completa si lo desea en su casa. Dios juntamente con dos más, ¿sí?, entablarán con él una conversación. Entre aquella conversación, primeramente será topado, sí, la promesa de que Dios le habría de dar un hijo. Y lo segundo fue darle a conocer lo que Dios habría de hacer con Sodoma y con Gomorra. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar de este texto? Que para esto Dios utilizó su ser, ojo, para personificarse o para materializarse. Es decir, que tomó forma humana. Unos dicen que puede ser, sí, la misma figura de Cristo venida de manera anticipada solo para poder manifestarse delante de Abraham como un ser mortal. Pero esto no es de asombrarse, diría cualquiera. ¿Y cómo así Dios toma forma humana? Mi amado, Dios puede tomar, siendo Él Dios y obviamente soberano y ser el creador de todo, puede tomar la forma que Él desee cuando Él lo crea conveniente. En unos casos lo hizo como hombre, en otras venía como el gran ángel de Jehová, en otras apareció en forma de paloma, allá en el bautismo ¿de quién? De Jesús. Él tomará la forma que Él crea conveniente, pero todo para poder cumplir su propósito. Ahora bien, dicho esto, vueltos a Génesis capítulo 11, Dios descendió. Jehová descendió, pero no solamente esto, sino que también de alguna forma, mi amado, luego veremos que en conjunto, diríamos en la Trinidad, estos tres tomarían forma corpórea o humana, solo para comprobar qué estaban haciendo los hombres. Ahora diría cualquiera, y no fue necesario solamente hacerlo desde el cielo. Sí, pero Él quiso hacerlo de manera presente. Dice la Escritura, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo. Esto es curioso. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ahora, yo no quiero creer que Dios simplemente al descender, y lo hizo más adelante se dirá, juntamente con el Espíritu Santo y Jesús. Mi amado, yo no quiero creer que ellos vinieron y hicieron una revista pasiva de las cosas. No quiero creer que ellos simplemente pasaron desapercibidamente cuando lo hicieron. Yo más bien deseo o anhelo creer que cuando quisieron comprobar el suceso, mi amado, me imagino a ellos preguntándole a la gente, oye, ¿y qué vas a hacer el día de hoy? Le digo esto porque cuando Abraham recibió a estos tres personajes, mi amado, Dios se puso a conversar con Abraham. Dios charló con Abraham. Dios le dio su opinión, le hizo ver su situación y luego le revelaría algo que él no estaba obligado a revelar: la destrucción de Sodoma y de Gomorra, del cual él también iría o enviaría a dos ángeles a verificar lo que él ya sabía. Posiblemente lo hizo con el único propósito de poder hacer entrar en razón como última instancia al hombre que estaba de alguna manera desenfocado en su pecado o perdido en su pecado. Mi amado, dice pues la Escritura, allí en el versículo número 6, que Dios dice, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y aquí hago un pare. Si esto lo veo bajo el enfoque de la rebelión, mal por ellos. Si esto lo veo bajo el enfoque de ser obstinados y hacer lo opuesto a lo que Dios dice, terrible situación.
Pero si yo tomo este pasaje bíblico bajo el enfoque de lo que Dios sí quiere que yo haga en unidad, si yo pongo este texto bíblico bajo el contexto de lo que Dios le pide a su pueblo, que seamos uno solo en Cristo Jesús, esto puede ser glorioso. Penosamente, un mismo sentir puede tener dos afectos, un positivo y uno negativo. Una misma moneda, de hecho, tiene dos caras. Mi amado, lo que Dios opina acerca de lo que el hombre hace, obviamente es condenable porque se va en una desobediencia directa de lo que Dios había establecido. Pero si este mismo texto lo filtro para lo beneficioso, para lo que Dios quiere para mí, puedo, amado hermano, ver en la tierra la gloria de Dios. Y quiero tomar como referencia lo que dice el Nuevo Testamento. Venga conmigo, por favor, y veamos de primera mano. Mira lo que nos dice el Señor en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, verso número 8. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. ¿Lo tiene? En el versículo número 8, mira las palabras de nuestro Señor para con su iglesia, para con el cuerpo de Cristo. Dice el Señor, ¿ya lo encontró? Finalmente, dice allí, finalmente, sí, verso 8, primera de Pedro 3, verso 8, finalmente, sed todos, ¿cómo nos dice? De un mismo sentir. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que compartamos entre nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Sí, pero ¿qué es un sentir? ¿Acaso no es una especie como de inclinación o tendencia? Ya quisieran, disculpando de pronto el ejemplo, de que todos fueran, no sé, el equipo que a usted le gusta. Muchos dirán, yo quisiera que todos seamos de Barcelona. Hay otros, no, yo quisiera que todos seamos del MLE. Mi amado, pero Dios no está preocupado de estas cosas. Dios dice, yo quiero que todos sean de una sola, diríamos así, de un solo enfoque, de una sola motivación de vida. ¿Cuál? El verso lo dice, que todos seamos, ¿qué cosa? Compasivos, que todos nos amemos fraternalmente, que todos seamos misericordiosos, que todos seamos amigables, que todos aprendamos a dar, ¿qué cosa? Mal por mal. No, que todos no, dice aquí, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que todos seamos, ¿qué dice? Personas que anden por el mundo, ¿qué cosa? Bendiciendo. Dice la Biblia, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso quiere que seamos el Señor todos. Qué penoso es cuando esto que el pueblo hizo en el Génesis tuvo una tendencia de rebeldía para con ese Dios. Dios ya hubiera querido que todos en la torre, por así decirlo, se amen unos a otros, pero que les sigan obedeciendo. Que tengan compasión, pero que sigan obedeciendo. Que sean misericordiosos, pero que sigan obedeciendo. Es decir, todos amándose, pero chao, porque necesito llenar la tierra. No sé, me imagino que el hombre decía, mira, voy a formar hogar, ¿de dónde vas a ir a vivir? A Sinar. Pero no como que está muy lleno, no, es que en Sinar, allí está la abundancia y allí está la torre. Y si por ahí alguien decía, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a Sinar, yo quiero ir, no sé, se me ocurre, yo quiero ir al Bajo Egipto. No, pero ¿qué vas a hacer allá? No sé, porque a mí me dijo mi padre y mi abuelo que tenía que llenar la tierra, tenía que poblar no solamente una parte de este mundo, sino todo el mundo. Y por ahí aquellos que no se les podía convencer, dijo, mira, ¿sabes qué? Antes de que tomes una decisión, yo quiero que tú escuches a este hombre. Y fueron a llamarlo ¿a quién? A Nimrod.
Mira, aquí tengo uno que es terco. Tengo uno que no comparte la visión. Dice, y Nimrod, no te preocupes, yo me encargo de ese. Y Nimrod sabía cómo entrar. Y entró posiblemente con qué. Con él sí, infundiendo qué cosa. Temor. Oye, ¿no sabes que el diluvio, por ahí escuché un rum rum, que el diluvio viene otra vez? Así como cuando el país está en crisis y todo el mundo salen noticias por mensaje, por WhatsApp, por Facebook, terrible. Por ahí, bueno, se oye del paro, bueno, pero inmediatamente, y se va a ir la luz. Oye, ¿quién te lo dijo? No sé, pero se va a ir la luz. Mi pueblo es terrible. Y va a haber toque de queda, de verdad. Sí, ¿quién te lo dijo? No sé, pero por ahí me están diciendo. Aquí está el mensaje, mira. Mi amado, diríamos que el temor puede confundir a las masas, puede turbar, sí, a las masas. Y Nimrod era especialista en esto. Y posiblemente Nimrod fue, oye, ¿es cierto que te vas a ir de acá? Claro, él pensaba, uno menos aquí es menos mano de obra. Uno menos acá es alguien que va de pronto a mermar para que la torre y la ciudad se edifique más rápido. Y comenzaba la manipulación. Muchos pastores manipulan al pueblo, le digo. Manipulan con miedo o manipulan también con promesas de bendición, solo para poder llegar a su billetera. Estás enfermo, estás en desgracia. Yo creo que es castigo divino, pero hoy puedes hacer una promesa con Dios. Pasa, prepárame el alfolí. Que pasen, ¿cuántos quieren más bendición? Doble de bendición, amén. Listo, los de 100 en una fila, rapidito. Mi amado, la manipulación, mi amado, parece mentira, pero tiene su efecto, positivo o negativo. Dios obviamente quiere que todo vaya en función de nuestra edificación. Dice aún más la Biblia, mi querido hermano, allá en la carta a los Romanos, capítulo número 15, verso número 5, dice aquí, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, según Cristo Jesús, dice allí. Romanos capítulo 15, verso número 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Según quién? ¿Según yo? No, según Cristo Jesús. 15, verso 5. Ese sentir, mi amado, no es para nuestra destrucción ni para nuestra desobediencia, sino todo lo contrario. Pero en Babel la situación fue totalmente diferente. En Babel, en el capítulo 11, versículo número 6, Dios dice, el pueblo es uno. No que la unidad sea algo negativo, la unidad es buena. De hecho, muchos eslogan en tiempos de huelga, de bulla, dicen, el pueblo unido. Ah, se la sabe, ya vio. Aquí están los revoltosos, no. Ya por ahí fueron cogiendo piedras, sillas, creo. Si así saliera para evangelizar, sería el éxito. Que con Biblia, hermano, el pueblo unido, las almas serán salvadas. Sería el éxito. Pero no. Le damos una inclinación más bien negativa. Una mente puede llegar a distorsionar a toda una nación. Mi querido hermano, Dios dijo, este pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Yo me imagino que, no sé, se me ocurre, el Señor se paró ahí en una despensa, pidió una Coca-Cola, que es la cola que le gusta a mi esposa, y tomando y conversando con el tendero, oye, ¿y dónde está la gente hasta ahora? Una colita. ¿Qué hace la gente? Que no sabe, usted es el único que no sabe qué es lo que hace la gente hasta ahora. Están edificando, ya van por el piso número 57 de la torre. Digo, ¿de verdad? Sí, ¿cómo así la torre? ¿Qué no sabe? Oiga, ¿en qué planeta usted vive? ¿No sabe que viene otra vez el diluvio? ¿El diluvio? Sí,
¿Se acuerda? Ya Dios castigó al mundo. Pero yo qué tengo enterado, dirá Dios. Él como que dejó una señal de que ya no la destruirá. No, eso es puro cuento. Eso se forma es por la condensación del agua. Le da la respuesta científica. Es la condensación del agua y de ahí salen los colores. Ah, yo pensé que era la promesa de Dios de no destruir la tierra. No. Pregúntele a Nimrod. Él sabe. Y así se fue caminando y viendo y comprobando de que el pueblo no tenía estos 3 mandamientos en su corazón. Solo 3. A Adán le dio 1. 1 le dio. No comas del fruto que está en el árbol de la ciencia. No lo toques, no te metas con eso. Eso es como tener refrigeradora llena. Ojo, refrigeradora llena de todo lo que te gusta. Y tu mamá te dice, mira, todo es tuyo, de verdad, sí, todo. Pero el helado que está ahí es de tu papá, no te lo comas. Pero en la nevera hay, de pronto, qué sé yo, hay bolos, hay yogur, hay mortadela, hay jamón, hay de todo, hasta hay un pedazo de cake, de torta helada, todo lo que te gusta. Pero tu mamá te ha dicho, no te comas, por favor, ese heladito es de tu papá, no te lo comas. Apenas se va tu mamá, el helado. Fue un mandamiento. 1 solo. Y fue como que le dijeron a Adán y a Eva, vayan y coman del árbol. Y fueron derechito a comer. Mi amado, la terquedad y la rebelión del hombre revela obviamente su naturaleza caída. Y dice la Biblia, versículo número 7, ahora Dios lo hace en acción de la Trinidad. Para aquellos que dicen que no hay Trinidad, aquí está. Ahora pues, como que ya Dios, verificando la situación, regresa a su morada santa y determina, descendamos, dice Dios. Ojo, no dice voy a descender, descendamos en plural. Descendamos y confundamos allí eso que los ha unido. ¿Qué cosa les habían unido? Su idioma. Fueron fáciles de ser todos cautivados porque primeramente tenían este elemento de unidad, su idioma. Todos hablan de qué sé yo, todos hablan, sí, tailandés decía. Todos hablan ese idioma. Mi amado, no lo sé, pero yo creo que Dios a la hora de resolver la situación del hombre, Él es no solamente práctico, sino también es genuino al hacerlo. ¿Cómo tú hubieras resuelto el problema? ¿Cómo tú lo hubieras resuelto? A ver, yo lo hubiera resuelto, pero quiero tener una audiencia con Nimrod. ¿Verdad? Hay otros más espirituales que hubieran dicho, yo me voy a poner a orar. Para que Dios le ponga otro sentir a Nimrod o al pueblo. Hay otros que hubieran sido un poquito más drásticos, como Jacobo y Juan en ciudades samaritanos. Señor, que descienda fuego del cielo y consuma Babel, ahorita mismo. Un terremoto y que se caiga la torre. Pero Dios no aplicó ninguna de estas, diríamos, de estas metodologías. Dios fue práctico y dijo, a ver, ¿qué es lo que los mantiene unidos? Dice, su forma de hablar, su lenguaje, sus palabras. Y dice, voy a ir a la raíz del asunto. Ahora, ¿tú sabías que esto en el presente todavía tiene sus consecuencias? Yo quiero que tú me acompañes, por favor. Me acompañes al Nuevo Testamento. Y dentro de los evangelios, Dios de alguna forma nos permite experimentar lo siguiente. Y lo primero que quiero establecer es esto. En el Evangelio según San Marcos, y de ahí voy a buscar otro texto bíblico, ¿lo tiene? Dice en el capítulo 3, verso 24 y 25 lo siguiente. Esto lo voy a sacar
tomado bajo otro contexto, pero voy a sacar la máxima de esta porción bíblica para poder llevarlos al otro texto. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 24 y 25, mira esta gran declaración del Señor. Y mira lo que nos hace saber. Si un reino está dividido, ¿lo tiene? Si un reino, ahora, Nimrod tenía un reino, claro, tenía uno solo reino. No habían pueblos que conquistar, no habían naciones contra las cuales pelear. Él tenía todo el imperio de los hombres. Y dijo, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ahora, se va de un reino a lo que usted posiblemente lo tiene mucho más identificado, su casa. Y si una casa está dividida contra sí misma, también, ¿qué dice? ¿Cuál es la consecuencia final? Tal casa no puede también, ¿qué cosa? Permanecer. Tomemos este principio. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios dice, perfecto, voy a dividir, ¿qué cosa? El reino. Ahora, Dios no lo hace, y esto es esto solo puede pasar en la mente de Dios. Esto solamente se lo puede llegar a, diríamos, a entender y se lo puede glorificar solamente en la mente del Señor. Cuando Dios aplica esta división, si Dios lo hubiera hecho de otra manera, cualquiera de nosotros hubiera mencionado o hubiera podido llegar a pensar diciendo, Dios es un Dios de confusión. Dios es un Dios de pelea, de riña, un Dios que de pronto enemistó a uno del otro y eso, digamos que Él gestó un caos en el asunto. Pero Dios no hizo esta división para que estos se vayan a enemistar entre sí, sino que simplemente que de esta gran conglomeración de personas se separen grupos por idiomas. Por idiomas. Ya no por la forma de hablar, sino por el idioma como tal, a la hora de su lenguaje. Dice, venga conmigo por favor al Evangelio de Lucas, capítulo número, Evangelio según San Lucas, capítulo número 12, verso 52. Esta es la mejor forma de poderlo ver. Y tú me vas a dar toda la razón porque Dios tiene la razón. ¿La tiene? Lucas capítulo 12, verso número 51 en adelante. ¿Ya lo encontró? Antes de leerlo, ¿cuántos en casa tienen a toda su familia convertida a Cristo? ¿Cuántos pueden decir, en mi casa, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, qué sé yo, los que viven bajo tu techo me refiero, solo los que están bajo tu techo? ¿Cuántos de aquellos que viven bajo su techo pueden decir, hermanos, todos en mi casa somos cristianos? Hay otros que me dirán, bueno, en mi casa mi papá es oyente, mi mamá le gusta el evangelio, pero todavía no viene a Cristo. Hay muchachos que pueden decir, ni mi papá ni mi mamá es cristiana, solo yo soy cristiano. Hay otros que podrían decir, mira, mis hijos son cristianos, pero los padres no. O viceversa, el papá y mamá son cristianos y los hijos no lo son. Pero, todos son familia. ¿O no? Todos son familia. Más allá de la ideología, como lo dicen allá afuera, religiosa, igual el papá sigue siendo su papá, el hijo sigue siendo su hijo, la mamá sigue siendo la mamá, la esposa sigue siendo la esposa. Le pregunto, ¿hay división en casa? ¿En asuntos de fe? Claro que sí. ¿En asuntos de familia? Claro que no. ¿Quién puede lograr esto? ¿Quién puede de alguna forma introducir dos ideologías diferentes siendo un mismo vínculo familiar y no dejar que esto se logre romper o separar? Mi amado, de primera mano, tú debes de saber que tu familia, que no es convertida a Cristo, está unida allí contigo. ¿Sabes primeramente por qué? Porque Dios te ha dado una palabra.
así como se la dio a la generación de aquel entonces. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero no es cristiano, yo lo sé, pero Dios lo ha dicho. Y esa palabra es la que no permite que tu hogar se desbarate. Digo todo esto por lo que leeré allá en Lucas 12, versos 52 y 53. Porque de aquí en adelante, dice el Señor, ojo, el Señor lo dice, y se lo dice a su pueblo, a sus discípulos, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. ¿Cuántos dicen, mi mamá y yo somos cristianos, mi papá y mis hermanos son el diablo, pero ahí estamos? Expresiones solamente. De aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. 3, dice allí, contra 2. O lo que podría ser también 2 contra 3. Verso 53. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Y ahí está lo terrible, la suegra. Uy, Señor, esa la quiero tener de amiga. La suegra contra su nuera. Y la nuera, si ya de por sí hay roce con la suegra, imagínate ahora por asuntos de fe. Y la nuera contra la suegra. Claro, todo esto es un escenario, sí, diríamos familiar. Pero, si bien es cierto, hay división por asuntos de fe, se siguen manteniendo la unidad familiar. Mi amado, cuando vamos a Génesis capítulo 11, Dios no quiere que se peleen por asuntos, sí, de idioma. Por eso Dios en su sabiduría hace que el lenguaje cambie. Hablando del idioma, obviamente. Hablando, sí, diríamos, de esa primera institución, diríamos, del lenguaje humano, el cual inicialmente era único. Dios le da diversidad de idiomas. Y dice la Escritura en el versículo número 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de ¿quién? De su compañero. Y dice la Escritura, mi querido hermano, sí, versículo número 8, así que logró Dios lo que Él quería. Y que se los había anticipado por las buenas. ¿Qué les había dicho el Señor? Fructifiquen, multiplíquense y, a mi entender, estaban, según ellos, prósperos, habían fructificado, tenían una ciudad y tenían una gran torre. Ya el pueblo se estaba multiplicando, ya tenía la gente hijos, nietos, bisnietos, pero, mi amado, cumplir el mandamiento de Dios a medias es no cumplirlo nada. Ten presente esto. Obedecer a medias es no obedecer. ¿Me explico? Es como preparar la comida dejando ausente un ingrediente principal. Mamá, ya está el arroz, sí. Y a lo que lo prueba, mamá, y la sal, ay, se me olvidó. Mi querido hermano, cuando uno se dispone a obedecer a Dios, esto no es de que yo cojo lo que quiero obedecer. Esto es un combo. Esto viene, mi amado hermano, o está implícito de que Dios desea ser de alguna forma en tu vida un protagonista, pero por completo, no por partes. Tú no le puedes decir a Dios, a ver, Señor, yo te obedezco leyendo la Biblia y viniendo a la iglesia, pero no me pidas ni una cosa más. O por su parte, ya está bien, Señor, ya yo voy a venir a la iglesia y voy a orar, pero eso de leer la Biblia, qué aburrimiento. Mi amado, a Dios no se le puede transar a la hora de obedecerle. Mira, tú de Dios, cuando estás en necesidad, lo requieres todo de Él, ¿verdad? Todo. Imagínate que Dios te diga, está bien, te voy a hacer el milagro en tu hijo, pero te lo voy a cenar 30%, el 70% se lo va a llevar a la tumba, pero un 30% nomás lo voy a sanar. Si tu hijo tuviera cáncer en el hígado,
¿Qué quieres? ¿Que Dios le sane un 50% del hígado? ¿Acaso el cáncer con el tiempo no volverá a ganar todo el hígado? Tú dirás, y de hecho tenemos la costumbre de orar diciéndole, Señor, pon hígado nuevo. ¿Verdad? No le decimos cuando reprendemos en el nombre del Señor a los demonios, que se vayan de a poquito el diablo. No, que se vayan por completo. No le puedo decir al diablo, o cuando sé que obviamente es gestor del maligno esta situación, quiero que se vaya de mis finanzas, pero una parte nomás. No, mi amado, cuando yo tomo la autoridad de la palabra de Dios, es para, mi amado hermano, expulsar todo aquello que resista, obviamente, al Espíritu Santo. Todo por completo. Por eso también Dios me demanda a mí por completo todo. Demanda toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma, todas mis fuerzas. Tú no le puedes decir a tu mujer con la que te vas a casar, mira, yo me voy a casar contigo, pero de lunes a viernes, sábados y domingos son míos. ¿Ah? ¿Qué le parece? Muchas esposas me han dicho, pastor, este hombre los piensa que todavía está soltero. Mi amado, a Dios no se le puede obedecer en lo que te agrada y en lo que no te agrada, dejarlo a un lado. Dice pues la Escritura, allí en el versículo número 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y claro, a la hora ellos estar en constante comunicación, de seguro, bueno, yo no sé hablar muchos idiomas, yo a lo mucho el español y eso cuando me sale bien. A veces, como digo yo, se me lengua la traba. Usted dirá, uy, el pastor se equivocó. Ya lo quiero parar usted aquí y yo sentarme allá para reírme también. No es fácil estar acá adelante y tratar diríamos, de colocar palabra tras palabra. Mi amado, dice la Escritura, así Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y claro, dejaron de hacer ¿qué cosa? Dejaron de hacer la ciudad. Diríamos que Dios mató 2 pájaros de un tiro. El primero es que se le obedezca. Amén. Y segundo, por medio de esto, asegurarle al hombre, ojo, asegurarle al hombre que no vuelva a repetir una acción semejante. Ahora, Satanás siempre ha querido que la humanidad sea como, digo yo, como la generación de la Torre de Babel. Él siempre romperá. Usted no ha escuchado de la Unión Europea. No ha escuchado de la moneda en común que quieren sacar a relucir. Satanás está buscando que todo el hombre tenga unas mismas palabras y un solo lenguaje. De ahí que el sistema de este mundo se presta para eso. ¿Cuál es el único lenguaje que usted conoce si fuera de estas puertas? Dinero. Dinero y dinero. Ese es el lenguaje. No importa si lo dice en inglés, no importa si lo dice en francés, no importa si lo dice en chino, no importa si lo dice en español o si lo dice en el idioma que usted de su preferencia. Allá afuera solo se habla de un solo lenguaje. Todo mundo quiere hacer plata. De hecho, las mayores de las discusiones en los hogares es por el factor económico. ¿Cuántos de ustedes se pusieron a pelear en casa por asuntos espirituales? No, que yo ayuno más, que tú ayunas poquito, que yo sí me doblo la rodilla, que tú no doblas rodilla. ¿Se pone a discutir por eso en la casa? No. Entonces se pone a discutir es por la plata, el dinero. ¿Verdad? Apaga la luz, que sale cara la factura, que cierra más la llave. Cuidado que vas a dejar, qué sé yo, un foco prendido. Cuidado esto, pero todo es por el asunto económico. Mi amado, son cosas que si bien es cierto, están bajo un marco de importancia, pero no son la necesidad de Dios para nosotros. Dice la Escritura, pues en el versículo número 8 y 9, terminando, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, ¿qué nos dice el Señor? Babel, que significa confusión. Porque allí, ¿qué hizo Dios? Los confundió.
Dios los confundió. Jehová, ¿qué cosa confundió? El lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció. A la larga, ¿qué terminó pasando? Dios hizo su voluntad. Mi amado, un consejo final. No te pongas a hacer pleito con Dios. Mi padre fue, y lo utilizo como referencia porque diría, para no afectarle a usted y tomar obviamente mis propias experiencias. Mi padre resistió casi 10 años a mi madre en el cristianismo. Casi 10. Pero mi padre, como yo siempre lo he dicho, mi padre ahora es cristiano para la gloria del Señor. Pero mi padre fue cosa seria. Y disculpe, los hermanitos venían y mi papá cogía el agua y decía: vagas, ociosas, que no tienen marido, no hay ropa que lavar. Mi papá hablaba un lenguaje diferente. Y mi mamá le decía: pero Adriancito, son las hermanas. ¿Qué hermanas ni qué hermanas? Váyanse de aquí, vagas ociosas. Ahora mi papá dice: va a venir un hermano. Y los recibe y les regala encebollado. Mi papá vende encebollado. Mi papá ahora es uno de aquellos que suele abrir la iglesia. Pero 10 años dio candela. Y de la buena. Mi papá, disculpe, ya mismo limpiamos aquello que se mojó. No me deja nadie, ¿no? Y papá, mi amado hermano, era de aquellos que mi madre venía de la iglesia y le ponía candado en la puerta, por dentro. Ya cuando uno escuchaba: ¡abran!, ahí uno bajaba de puntita y abría. Si mi mamá estaba orando, mi mamá siempre prendía el foco del baño. ¡Apaga la luz, que no dejas dormir! Está en el baño la luz prendida. Era fregado. Hablaban un idioma diferente, un lenguaje totalmente distinto. Mi amado, pero yo creo que todos y cada uno de nosotros en Dios es llamado en el tiempo del Señor. Dios pudo haber confundido el lenguaje o el idioma en esta generación antes de que la ciudad sea edificada, o antes de que el muro o la torre sea levantada. Dios tuvo que hacerlo en el tiempo que Él estimó conveniente. ¿Sabes para qué? Para darnos a conocer en esta noche que Dios es paciente, muy paciente con aquellos que aún hoy por hoy están hablando o pensando muy diferente de lo que tú piensas en Cristo Jesús. Ten fe, ruega a Dios que Él hará. Él lo ha prometido, créele, porque su palabra es verdadera. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya. Gloria sea al Señor. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor. En esta noche, Señor amado, estos pasajes bíblicos ilustran, Padre, tu grandeza, tu misericordia, ilustran tu gran amor, Padre, y a su vez manifiestan tu soberanía. El hombre podría establecer su propia forma de vivir, y así aparentemente lo hizo. Hicieron sus propios negocios, establecieron sus